en esta ocasión vamos a escuchar al doctor Ernesto Villanueva, que también tiene un poco apretada la agenda por algunos compromisos que tiene, y la verdad le agradecemos que a pesar de ello nos esté acompañando en este seminario. El doctor Villanueva es doctor en Derecho y en Comunicación por la Universidad de Navarra y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es investigador de tiempo completo y coordinador del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y director de las revistas Derecho Comparado de la Información y Comparative Media Law Journal del mismo instituto. Cuenta con numerosas publicaciones, entre las más recientes se encuentran El acceso a la información judicial en México, una visión comparada, Derecho de acceso a la información pública y ética periodística y Derecho a la información, conceptos básicos. Doctor Villanueva, muchas gracias por estar con nosotros, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer, por supuesto, al InfoDF, a Oscar Guerra, a Nelicano y a todos los comisionados su invitación. Lo que quiero compartir con ustedes es un proyecto que estamos haciendo en el instituto con el apoyo de CONACYT sobre acceso a la información y protección de datos personales en secretarías de seguridad pública y procuradurías generales de justicia, tanto del Estado, o sea, en los estados como en el ámbito federal. Algunas de estos resultados es los que quisiera rápidamente, a vuelo de pájaro, compartir con ustedes. Lo que hicimos primero como una parte metodológica es que no teníamos elementos, por lo menos en México, para saber qué exactamente debería tener la Secretaría de Seguridad Pública, las Procuradurías Generales de Justicia, de información en esta materia, además, por supuesto, de las leyes federal y estatales en materia de transparencia, sino existen una serie de convenios, de tratados, y lo que hicimos fue tropicalizar algunos de los elementos que tienen acreditadoras muy reconocidas, quizá la más importante de ellas sea CALEA, que es una certificadora de policías y de agencias de procuración de justicia en los Estados Unidos, y otra de Scotland Yard que pudimos tener. Son demasiados rubros y lo que hicimos fue identificar los que se puedan ajustar al caso mexicano junto con una adopción de nuestra legislación nacional. A partir de ahí salieron 485 solicitudes de información que se enviaron a cada uno de estos organismos, tanto, repito, Procuradurías de Justicia y Secretarías de Seguridad Pública, y se crearon ahí además 54 indicadores. ¿Qué resultó de eso? No fue en todo el país, originalmente fue solo en una muestra, sin embargo esa muestra se amplió y hoy tenemos prácticamente la mitad del país en ese momento y vamos a ampliarlo a todo porque, pues como ustedes saben, el tema de inseguridad ha ido ampliando. El primer punto, la primera conclusión es que hay un desconocimiento. No hay en los ámbitos de seguridad pública y de procuración de justicia un manejo razonable, con cierta profundidad, sobre aquello que es público y aquello que no lo es, aquello que debe ser sujeto a restricción por ser información confidencial y aquello que debe ser abierto por tratarse de temas que no están, digamos, afectadas ni por criterios de reserva ni por criterios de información confidencial. Ese es un primer punto. Segundo punto es que hay un problema de diseño institucional. Las Secretarías de Seguridad Pública y las Procuradurías de Justicia funcionan exactamente igual que cualquier dependencia de la administración pública, es decir, no tienen características propias que sean susceptibles de tener una capacidad de respuesta adicional, tienen que sujetarse por la vía burocrática a solicitudes y todo, y por tanto su capacidad de respuesta no es la deseable porque no son o no tienen elementos diferenciadores desde el punto de vista de manejo administrativo de órganos internos de control, y se trata exactamente igual como si fuera la Secretaría en el ámbito federal de la Reforma Agraria o en el ámbito local de la Secretaría de Desarrollo Social. Por tanto, no hay pues una diferenciación por un problema de diseño institucional. Tercero,
En el mayor número de los casos no hay conocimiento por parte de las procuraciones, los sistemas de procuración de justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública sobre el tema de derechos humanos. Su desconocimiento en tratados es amplio, su conocimiento de convenciones también. Algunas preguntas fueron, digamos, no contestadas porque no sabían qué responder. En algunos casos fueron respuestas muy de bote pronto, ¿no? Cómo se respetan los derechos humanos de un digamos, detenido en lo que llega finalmente ante el juez por parte de la Policía Ministerial. ¿Se respetan los derechos humanos? Sí. ¿Cómo? Como vayamos viendo, fue una de las respuestas en Sinaloa, ¿no? Y entonces este tipo de expresiones nos da cuenta de que hay mucho que hacer. En algunos casos pudimos a través de esto ver que existe un problema de perfiles de puestos, en dos casos concretos. Michoacán, donde la exsecretaria, esto fue ya hace algunos meses, que fue muy conocida porque fue, digamos, casi perdió la vida con todo su equipo de seguridad, pues su antecedente profesional era directora de un CONALEP de uno de los municipios más pequeños, y de ahí surgió o saltó a secretaria de Seguridad Pública, y evidentemente pues no tenía las cualidades profesionales ideales. O en el caso de Sinaloa, donde teníamos una mujer con doctorado, pero en educación, licenciatura, maestría y doctorado en educación, en un tema de seguridad pública en Sinaloa, pues evidentemente también hizo ahí cortocircuito. En otros casos las respuestas fueron muy distintas. En el caso de Nuevo León prácticamente se clasificaron las 485 solicitudes, incluyendo el nombre del titular de la Procuraduría de Justicia o del secretario de Seguridad Pública, lo cual, bueno, evidentemente pues es absurdo, pero dijeron, bueno, esto lo vamos a tener clasificado. En otros casos, sin embargo, hubo una respuesta positiva. No todo está mal. Diríamos que los mejores casos fueron en el ámbito estatal, la Procuraduría General de Justicia del DF, que hizo un esfuerzo por darnos información bastante amplia, con un cuidado razonable entre aquello que estaría sujeto a protección de datos personales y de transparencia, con mucha información sobre características de alimentación, de perfiles y todo, de los elementos de la corporación, de lo que se lleva a cabo en la Procuraduría. Digamos que sería la joya de la corona en el estudio que hicimos de estas 14 entidades federativas. Por el contrario, bueno, repito, ya esos dos estados, Sinaloa y Michoacán, pues fueron exactamente al contrario. En el ámbito federal, evidentemente no fue la Procuraduría General de la República, sino fue la Secretaría de Seguridad Pública. Contra lo que cualquiera pudiera pensar, hubo una intención de darnos información, quizá no la más completa y la más adecuada, pero hubo un esfuerzo por poder identificar cuál era el problema, si no se entendía muy bien, entablar una comunicación, y nos dio, digamos, una información adecuada. En este sentido, el gran reto que tenemos aquí en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública y sobre todo los temas de procuración de justicia es todavía profundizar los conocimientos que se tienen sobre los distintos tratados y convenciones que lo ven o lo perciben como algo alejado y, bueno, no están, o por lo menos en la práctica, o por lo menos las respuestas, no están, digamos, al tanto de que son parte interna de nuestro régimen jurídico en los términos del artículo 133 constitucional y, bueno, recientemente por las resoluciones de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También pudimos ver algunas inconsistencias, porque hicimos varias solicitudes, algunas con el propósito de que de que se clasificaran, lo hicimos, digamos, para probar su conocimiento. En algunos casos, el uso, por ejemplo, del parque del armamento,
vimos que cada mes, por ejemplo, en algunos estados se utilizan 485 más o menos, no, 493 balas de distintos calibres, básicamente R-15, que es la que maneja no manejan AK-47, la R-15 y las armas largas, pero nos llamó la atención que fueran las mismas en un plazo de un año, fuera exactamente lo mismo. Es casi imposible que se puedan utilizar 485 municiones o balas exactamente iguales. Eso ahí detectamos un problema que identificamos como una cuestión, digamos, de dar una salida de bote pronto. En otros casos, sobre todo en las procuradurías que tienen un perfil de mayor conocimiento jurídico, la respuesta más bien fue formal. ¿Cuáles son los derechos humanos que se protegen en tales casos? Los que establece la ley. Bueno, o sea, esa fue la respuesta, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cuánto se han gastado en armamento? Que establece y según las necesidades. Es decir, un poco te responden, pero no te responden. Y esto es lo que estamos haciendo. Esperamos que en este año podamos ampliar esa muestra de 14 estados a la totalidad de las 32 entidades federativas, de manera que nos pudiera dar una imagen mucho más clara y sobre todo crear indicadores donde en algunos casos debe ser de información pública, en otros de datos personales, pero lo más importante no solo es eso, lo más importante es que lo tengan. Vimos que en el 90% no tienen acuerdos, lineamientos ni reglamentos sobre cuestiones específicas. Ya, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas de seguridad y de protección de derechos humanos en los centros de detención antes de llegar a un juzgador? Bueno, no se tiene. Entonces, la respuesta, como repetí en Sinaloa, es como vayamos viendo. En otras, hasta este momento no se nos ha muerto nadie, vamos bien. Es decir, este tipo de respuestas que se dan, digamos, de manera coloquial, pero son las respuestas, sobre todo en la Secretaría de Seguridad Pública, en las procuradurías son más formalistas. Ahí sí, todavía, ¿cuáles son el equipo y el armamento que se requiere? El que sea necesario. O sea, bueno, entonces este tipo de respuestas todavía tenemos que seguir profundizando. Me queda ya muy poco tiempo, pero yo me comprometo a que esta investigación la voy a hacer llegar al InfoDF para que nos hagan el favor de ponerla en línea, y estamos hablando de un libro de una investigación de 585 solicitudes por estado, es decir, un desarrollo por estado. Entonces, aquella gente interesada en todas estas particularidades, pues las puede consultar y lo vamos a hacer. Y yo ahí comprometo a Óscar, a Agustín, aquí a los comisionados, pues para ponerlo a disposición del público, Areli, por supuesto, para que esto se conozca. Muchas gracias, y ya, ahora sí que el tiempo es nuestro peor enemigo.